internet pura fibra, con todo lo que necesitas para navegar y entretenerte. Llámanos al 4080-4000 y disfruta todo, absolutamente todo, con T de Ticos. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en el Facebook Live de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube. Estamos en podcast en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, otras 5 importantes más. Estamos en TikTok también, mismo nombre. Y este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. Como siempre, usualmente me acompaña tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Vamos a iniciar en Ecuador, donde aparentemente está sucediendo, pues hay una crisis política en ciernes, y esta es opinión mía. Ya el invitado nos va a decir si es en ciernes o ya está real. Resulta, y de nuevo el invitado nos va a explicar mejor, usted sabe, Ecuador tiene presidente en funciones y tiene vicepresidente. En el caso particular de Ecuador, el vicepresidente, que es una mujer, que es la que ocupa el cargo de vicepresidencia, al mismo tiempo está de embajadora en Israel. Este presidente actual está de manera interino, como usted recuerda, y en teoría, por razones de este interinato, en enero tendría que haberse ido, este próximo enero tendría que irse, con lo cual en teoría quedaría la vicepresidenta, pero le estarían haciendo una jugada política a la vicepresidenta para que deje de ser vicepresidenta y no sea ella o esta figura la que tome la presidencia. Eso es lo que alcanzo a entender con este bochinche, como se diría en algunas partes, y yo le agradezco muchísimo a Cristian Carpio. Él es académico y analista de todos esos temas en Ecuador. Cristian, me da mucho gusto saludarte de nuevo. Yo no lo escucho a Cristian. Buenas tardes con todos. Ahora sí, Cristian, gracias. Cristian, ahí más o menos traté de hacer una presentación de lo que está pasando. Dinos tú, ¿qué está pasando? Alberto, buenas tardes con todos. Un gusto saludar a ti y a tu gentil audiencia. Gracias. Pido disculpas, estamos sufriendo 14 horas de cortes de luz en Ecuador. Entonces es un poco complicado. Esa es otra crisis aparte, ¿no es cierto? Sí. Sí, es una crisis energética muy importante, la cual estamos atravesando, una época de estiaje muy marcada, una sequía muy fuerte que atraviesa el país, más de 115 días sin llover en zonas donde tenemos zonas de recarga hídrica, donde están cercanas a las centrales eléctricas, sumado a otros problemas de ineficiencia, pero bueno, cosas que no vienen al caso el día de hoy, pero que nos han complicado. Pero fíjate que sí vienen al caso porque es un problema ya de hace rato, grave de hace rato en Ecuador, pero la pregunta rápidamente, el problema es la sequía, por lo cual las hidroeléctricas no están funcionando y supongo entonces, por tanto, que una planta de producción eléctrica primordial para Ecuador son las hidroeléctricas precisamente. Sí, los expertos calculan que la energía hidroeléctrica es la que provee más o menos el 80% de electricidad al país. Entonces nosotros dependemos principalmente del agua. En el caso de Quito ya comenzamos a tener racionamientos de agua. Eso sumado a un deterioro también de falta de producción de nueva energía, no ha habido inversión en nueva energía en los últimos años.
y sumado a problemas estructurales de la falta de inversión en termoeléctricas, en el parque termoeléctrico que está básicamente obsoleto, ha llevado a que estemos en una situación compleja como la actual, y eso tiene un golpe significativo en todo sentido. Y bueno, no nada más termoeléctrico, diversificado, ¿no? Eólica, solar, etcétera, ¿no? Sí, ha habido poca inversión en general. Tenemos un parque termoeléctrico que está obsoleto que nos podría haber permitido superar esta crisis, a eso un poco me refería, pero Claro. la provisión de energía en el Ecuador principalmente es estatal. Entonces, recientemente hubo cambios de una reforma para que el sector privado pueda invertir y tenga aumento en la capacidad de provisión de energía, pero aparte de depender del agua, dependíamos del Estado y del dinero que tenía el Estado para invertir en esto, ¿no? ¿Y hay apagones en todo el país? Así es Eh, todo el país, hemos pasado fluctuando el número de horas dependiendo más o menos a cómo se han comportado las hidroeléctricas, pero en este momento la sequía es más aguda, por lo tanto llegamos inclusive hasta 14 horas es, diarias. eso es terrible, eso no puede conducirse la economía de esa manera. Sí, es un golpe económico, político, social complejo que estamos atravesando, pero esperemos que en los próximos días, aparte de llover, bueno, Colombia retome la exportación de energía a Ecuador, que ha sido básicamente también una ayuda, sobre todo en los momentos de estiaje, sumado a una generación en tierra que está trayendo el gobierno, que eso podría de cierta forma aliviar los ¿Y, cortes. y Colombia no está enviando electricidad en este momento a Ecuador también por su propia sequía? Sí, justamente Colombia hace unas semanas atrás decidió suspender la venta de energía. En su momento, meses atrás, primero decidió que solamente se exporte la energía fruto de las centrales termoeléctricas, ya no hidroeléctricas, porque también ellos estaban con un déficit de energía. Posteriormente suspendió la venta y ahora el Estado ecuatoriano está negociando con empresas privadas de Colombia para la provisión privada de energía, pero también entendemos que en estos días podría ya retomarse la exportación desde Colombia, fruto también de que en Colombia ya está lloviendo y lloviendo fuerte, y los Sí. embalses de Colombia están ya a una capacidad más alta, ¿no? En el caso ecuatoriano no ha llovido, principalmente en las zonas donde tenemos las hidroeléctricas. Bueno, lo bueno de las sequías es que pasan, pero el problema es mientras duran, ¿no? Pero ayer estábamos justamente hablando del caso de Panamá, donde el canal de Panamá se secó, literalmente se secó a niveles muy severos y ahora ya regresó la lluvia y ahora ya están operando normalmente. Pero eso no quita las afectaciones que trae importantemente, ¿no? Y justamente ayer estábamos hablando con Panamá acerca de los remediales que están tomando para evitar que vuelva a suceder esa situación. Pero bueno, entonces, mientras tanto, está la aparente crisis política, Cristian, ahí entre presidente y vicepresidenta, ¿qué no se supone que eran amigos, que eran de la misma tiquete? Sí, fue básicamente un poco para explicar a la ciudadanía. El presidente elige su binomio con quien corren las elecciones, tanto el presidente como el vicepresidente son electos de forma popular. Entonces, Uh -huh. evidentemente, inicialmente podríamos decir que había una relación de confianza, sino que hubo una ruptura muy prematura política entre el presidente y la vicepresidenta. Tan prematura fue la ruptura que ni siquiera la vicepresidenta acompañó al presidente actual en la recepción de los resultados de la primera vuelta electoral. Y desde ahí ya hubo una marcada distancia entre el trabajo de la vicepresidenta y el trabajo del presidente. Inclusive tuvieron meetings aparte cada uno, y desde que inició el gobierno esta ruptura fue incrementándose, inclusive por temas conexos que se dieron, entre ellos, por ejemplo, la acusación de un delito de tráfico de influencias del hijo de Verónica Abad, que de hecho hace pocas horas atrás acaba de ser llamado a juicio por parte de la Fiscalía, pidió que sea llamado a juicio por tráfico de influencias, en donde supuestamente estaba intermediando para vender cargos. Entonces ya la relación estaba muy deteriorada, y tan deteriorada estaba la relación que el presidente en su momento
En el Ecuador, para dar contexto simplemente a la audiencia, en el Ecuador las funciones que ejerce el vicepresidente son las que el presidente le otorga. Básicamente eso es lo que dice la Constitución. El presidente define qué tiene que hacer el vicepresidente y no es la primera vez Mientras es vicepresidente. mientras es vicepresidente, O sea, efectivamente. puede hacer nada. Exactamente, de hecho eso ya pasó con Lenín Moreno cuando se peleó con Jorge Glass en su momento, le quitó las funciones y le dejó sin funciones. En este caso, el presidente Noboa decidió enviarle como embajadora de Ecuador ante Israel para que inclusive esté velando los temas del conflicto, sea una vedora más del conflicto entre Israel y Palestina. Así de deteriorada estaba la relación. No la envió más lejos porque no hay una embajada más lejos. Bueno, puedo retomar las palabras del presidente y dijo que se podía analizar a 1001 posiciones que podía tomar la vicepresidenta, inclusive, palabras textuales, dijo que podría haberse enviado a que se haga cargo de la estación de la Antártida que tiene Ecuador. Entonces, básicamente, sí, es complicada la situación. Yo me acuerdo que hablamos cuando justo entró a Noboa, que Noboa no es político, no era político, es empresario, y más que empresario, es hijo de empresario, un muchacho joven. Ya hablábamos acerca en esta entrevista, que creo incluso fue contigo, Christian, si mal no recuerdo, donde estábamos hablando, ustedes me estaban hablando a nosotros acá, de la falta de experiencia política de no nada más de Noboa, sino de todo su gabinete. Entonces, reflexionando en aquello, de hace varios meses, yo me pregunto si esta elección que él hizo de esta vicepresidenta, con la cual ahora ya no se pueden ni ver, y con los cuales se pelearon tan pronto, es parte de esa inexperiencia de Noboa. Claramente se equivocó. Totalmente, pienso que, bueno, Noboa ha dicho básicamente que él se encontró con una decisión fortuita, que él no esperaba llegar a ser presidente tan pronto. Su ideal era trabajar para las próximas elecciones, que ésta sirva de catapulta para el próximo periodo, que es el que tenemos en pocos meses, porque este simplemente era para completar el término electoral. Dadas las circunstancias del asesinato de un candidato en plenas elecciones fruto de la crisis de seguridad, llega Noboa y fruto de esa inexperiencia también fue el abordar un binomio que se le volvió muy incómodo, porque inclusive durante la segunda vuelta electoral fue muy criticada la vicepresidenta por varias de sus declaraciones muy radicales, sobre todo por posiciones cercanas, por ejemplo, a partidos de ultraderecha como España, y decisiones muy antipopulares. Entonces, creo que fruto de esa inexperiencia también corrió el haber cogido un binomio que no le sumó, sino que más bien lo que le ha hecho es mermado popularidad. Bueno, y ahora qué está pasando, que ella, como que todavía es vicepresidenta y que es embajadora en Israel, está acusando al presidente de que le están cometiendo un golpe de Estado a Ecuador, no nada más a ella. Bueno, fruto de toda esta pugna política, tanto el presidente como la vicepresidenta, siempre quedó la duda. ¿Qué va a hacer cuando Noboa tenga que pedir licencia? Porque la ley ecuatoriana establece que un candidato para la reelección tiene que pedir licencia. Y quien ocuparía su cargo hubiera sido la vicepresidenta. ¿Qué va a pasar cuando la vicepresidenta asume el poder dentro de esta pugna interna que existía? En ese momento la vicepresidenta habló de cambios radicales dentro del gobierno si es que ella llegase a ser presidenta. Por ejemplo, en temas de... Que esa presidencia sería interina. Interina es simplemente temporal porque es un encargo mientras el presidente está en licencia. Y esta persona dijo, cuando yo sea presidenta interina temporal, voy a hacer una serie de cambios. Sí, inclusive habló de temas que para muchos fueron sorpresa, como por ejemplo evaluar los temas de los juicios que tiene el correísmo, que es ahora la principal fuerza de oposición, hasta otros temas como en materia tributaria. El Ecuador se subió el impuesto al valor agregado, el IVA, al 15% y es facultad del presidente poder bajar o llegar a este tope que tenemos actualmente, pero desde esos cambios hasta otros quedaron, digamos, en el aire y siempre fue la pregunta, ¿qué va a pasar? Entonces el gobierno siempre intentó trabajar para evitar que ella asuma el...
creo que el primer gran elemento fue justamente tratar de presionar a Abbas al enviarle a Israel en condiciones bastante complicadas, inclusive tuvo que moverla de Israel a Turquía por la situación de seguridad. Se sumó eso, a eso se sumó, perdón, que su hijo, el hijo de Verónica Abad, sea acusado de tráfico de influencias, lo hayan puesto en una de las cárceles temporalmente, le pusieron en una de las cárceles donde tienen los prisioneros de más alta seguridad, de prisioneros políticos, que se llama La Roca. Entonces había una serie de elementos que nos daba a entender que había una presión para evitar que ella llegue a la presidencia. Finalmente, lo que ocurre es por un tema muy cuestionado, donde los juristas hablan de que podría haber inclusive inconstitucionalidades. El Ministerio de Trabajo, basado en la Ley de Servicio Público, suspende por 150 días a Verónica Abad sin sueldo, bajo el argumento de que ella incumplió con el haberse presentado de forma tardía a Turquía después de que fue ella enviada a ese país tras estos cambios. ¿La suspenden por 150 días como embajadora o como vicepresidenta? La suspende como funcionaria pública, pero inmediatamente eso quiere decir que su rol como vicepresidenta se suspende, por lo tanto, ella actualmente está suspendida de su cargo. O sea, es una sanción administrativa porque se portó mal. Es una sanción administrativa y por eso es que pesa justamente estos cuestionamientos. Y estos 150 días ocupan el periodo en el que ella supuestamente debería de tomar el cargo como presidenta. Así es, pero ocupa un tema adicional. La Constitución ecuatoriana menciona que cuando hay una ausencia definitiva de la vicepresidenta o presidente por más de 90 días, me parece que establece la Constitución, es como se declarará como ausencia definitiva y tiene que ser reemplazado. Entonces, 150 días da a entender que no solamente es para sacarla del contexto temporal que ella iba a estar a cargo del poder, sino que principalmente el presidente tendría que mandar una terna y elegirse una nueva vicepresidenta. ¿Y cuál es la supuesta o presunta falta que hizo la vicepresidenta para ganarse esta sanción? Básicamente ella llegó, o el ministerio acusa de que ella se presentó después de que el presidente ordenó su traslado a Turquía, ella se presentó 8 días más tarde aproximadamente, y eso bajo la configuración de la Ley Orgánica de Servicio Público justifica un abandono injustificado del trabajo. Básicamente la figura establece en la Ley de Servicio Público que cuando hay un abandono injustificado del trabajo por 3 o más días laborables consecutivos, puede haberse sanción. Entonces el Ministerio de Trabajo, que básicamente establece una sanción, como bien lo mencionabas, administrativa, le pone una suspensión de 150 días, sin remuneración. A ella le dijeron tienes que estar en Turquía el lunes y ella no se presentó sino hasta el siguiente lunes. ¿Dónde se supone que estaba? ¿Por qué? Estaba en Israel como embajadora de Ecuador en Israel. O sea, no se desapareció, no se desapareció. Efectivamente, ella estaba cumpliendo como su encargo de embajadora de Ecuador en Israel, pero hubo una orden de traslado antes del 1 de septiembre del presente año. Ella básicamente llegó a Turquía el 9 de septiembre y bajo esa figura es que el Ministerio de Trabajo establece esta sanción administrativa. Es decir, pero ella nunca se desapareció, nunca abandonó el puesto, nunca nada, siempre se supo dónde estaba, simplemente no llegó el día que le indicó el presidente que llegara. Así es, y el Ministerio de Trabajo lo que aduce es que independientemente que sabían que ella seguía en Israel o no, ella no cumplió con sus funciones durante este periodo y hay una ausencia del cargo. Entonces, básicamente se hizo un sumario administrativo, una falta administrativa y se impuso la sanción más fuerte. Bien, ok, elegancia y discreción no es lo que ahora en este momento hay en Carondelet por lo visto, pero, o sea, es bastante burdo el asunto. Pero entonces, ¿en qué estamos en este momento? ¿Con la sanción o tiene algún recurso la vicepresidenta para hacer algo al respecto? Sí, la vicepresidenta acaba de apelar a dos
órganos. Primero, apeló la decisión del Ministerio de Trabajo. Entiendo que fue rechazada la apelación. No me hubiera sorprendido que le hubieran dado Claro, el la Ministerio de Trabajo depende del razón dentro de presidente. la apelación del propio Ministerio de Trabajo. Efectivamente. Y por otra parte, lo que ha hecho es acudir a la vía constitucional. Se solicitó una acción de protección. A través de la acción de protección está pidiendo efectivamente medidas de suspensión de hecho, es decir, que se suspenda la medida mientras se evacúa esta acción de protección. Esto se lo realizó días atrás, pero entendemos que hasta el momento la jueza encargada de sustanciar la acción de protección todavía no ha dado trámite a la misma. Entonces, básicamente, la vicepresidenta acaba de mencionar un comunicado a la jueza diciendo que no solamente está en juego la suspensión como tal, sino que está en juego su cargo de vicepresidenta, porque básicamente si no se da paso a la acción de protección, sería una vicepresidenta destituida por la ausencia, como les decía, de más de 90 días. Exactamente. Y bueno, suponiendo que se mantiene esta sanción en la que ella no puede ser vicepresidenta, ¿quién asumiría el puesto y quién asumiría una vez que Noboa tenga que irse, pedir licencia? Bueno, básicamente, como esta es una sanción administrativa, el presidente lo que acaba de hacer es nombrar a una vicepresidenta encargada, secretaria de Planificación y Desarrollo, la acaba de nombrar como vicepresidenta encargada, y lo que correspondería es, si es que se declara una ausencia permanente bajo la figura que les acabé de mencionar, se debería enviar una terna a la Asamblea Nacional para que la Asamblea básicamente nombre el reemplazo de la vicepresidenta. Pero es todo un embrollo jurídico porque esto no ha pasado nunca antes, ¿no? Claro. Y mientras tanto, embajador así es, sigue siendo embajador en Israel. Bueno, en este momento no es nada, es simplemente una funcionaria suspendida. Ah, ¿y ya regresó a Quito? Todavía no, y de hecho, tanto es la presión que efectivamente, inclusive se acaba de anunciar que como ya no es vicepresidenta o por lo menos está suspendida, su seguridad que está a cargo de la Casa Militar es digamos, la dependencia dentro del ejército que se encarga de la seguridad del presidente y vicepresidente, va a pasar a manos de la nueva vicepresidenta encargada. Entonces hay un enredo, hay un meollo jurídico y mientras tanto también hay una presión porque su hijo la fiscalía acaba de pedir que sea llamado a juicio por el tráfico de influencias, por supuestamente ofertar cargos públicos a cambio de dinero y otras remuneraciones y otros ¿Y temas. se le probaron estas acusaciones al hijo? Dentro del proceso hay una acusación de exfuncionarios de la vicepresidencia que mencionan testigos y funcionarios que trabajaron con él que mencionan que efectivamente existió esto. Inclusive se hablaba de pruebas de audios o videos que se tendrían al respecto. Más allá de eso no se conoce porque la investigación, entiendo yo, es reservada. Soy jurista, pero simplemente esto ha sido como se lo ha manejado. Claro. Sin embargo, sí ha habido algunas pruebas que han circulado en redes sociales y en otros elementos donde darían a entender que posiblemente sí existió, pero más allá de eso, Claro. no conocemos todavía. Claro. Bueno, pues Cristian Carpio, discúlpame, te interrumpí, ¿vas a decir algo más? No, es solo chistoso en el sentido de que el caso, como se lo denomina al caso que está siendo juzgado el hijo de la vicepresidenta, se conoce como caso Nene, porque así era como la vicepresidenta le decía a su hijo, ¿no? El nene. Era su nene. Sí. No, bueno, pero bueno, de esos casos, un caso colorido más de los países de nuestra América Latina. Cristian Carpio, académico y analista de temas políticos en Ecuador. Te agradezco muchísimo, Cristian, que hayas charlado con nosotros esta tarde. Gracias, un gusto a las órdenes. Solo para concluir, quiero dar un mensaje final muy
Sí, rápidamente, si me lo permites. por favor. Pienso que de aquí a diciembre Ecuador va a tener varios temas complicados. La crisis energética es lo que puede poner en riesgo la potencial reelección de Daniel Noboa. Ha habido una caída sistemática de su popularidad. Esto sumado a algunos elementos adicionales como la salida de un candidato a la presidencia que también acaba de ser descalificado, un candidato que tenía también potencialidades, da a entender un marco interesante que creo que como región hay que seguirlo de cerca. No es nada extraño lo que ha pasado en la región, sin embargo, políticamente es importante y pues estaremos a las órdenes para seguir analizando los temas políticos con ustedes y como siempre mi agradecimiento y un saludo fraterno a la distancia. Muchísimas gracias, Cristian. Definitivamente estaremos pendientes de eso. Muchas gracias, Cristian Carpio. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Transcomer presenta Visionarios. Mi nombre es Richard Palacios, tengo 30 años. Desde el primer momento la persona encargada de Transcomer que me contactó fue muy transparente con toda la información. Me dijo cuánto iba a ganar desde el día 1 y gracias a eso hemos podido comprar un carro o comprar una casa de contado básicamente. Transcomer. Desde 2003 hasta que lo logres. Seguís escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. El presidente, bueno, en Lima, Perú, se está llevando a cabo la reunión del APEC, de la cumbre de los países del Asia-Pacífico, que incluye a Estados Unidos, incluye a México, incluye a Canadá y toda la cuenca del Pacífico asiático, y hasta donde yo puedo entender, es el último viaje internacional de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, que está ya en Lima en este momento. Y por cierto que el premier chino, Xi Jinping, también está en Lima. Y bueno, me hace recordar en una nota un poco más personal, la última reunión del APEC que fue en Lima fue precisamente en estas mismas fechas. No me atrevo a decir que al día, pero definitivamente en estas mismas fechas, muy cercano a esta misma semana, en Lima, en el 2007. Aquello fue en el 2007, cuando el saliente presidente George W. Bush hizo efectivamente su último viaje internacional. Ya estaba electo el presidente Barack Obama y era la misma circunstancia que en este momento con Joe Biden. Ya había un presidente electo que causaba mucha expectativa, en ese entonces era Barack Obama, hoy es Donald Trump. Ya el presidente George Bush, que había sido un presidente muy influyente en el mundo, estuvo 8 años en la presidencia, y había sido, bueno, George Bush, imagínese usted todo lo que pasaron en los 8 años de George Bush. Primero que nada comenzó con los ataques del 9/11 y terminó con la crisis financiera de los Estados Unidos, que justo comenzó en la segunda mitad del 2008. En los últimos meses de la presidencia de George Bush es cuando estalla la tremendísima crisis financiera del 2008 y 4 meses después abandona la presidencia y le deja todo a Barack Obama. Y bueno, yo recuerdo muy bien aquella reunión cumbre del APEC del 2008 en Lima, Perú, en estas mismas épocas. Como le decía, el último viaje de George Bush internacional, el último viaje internacional fue con Barbara Bush, con la esposa, con la primera dama de Estados Unidos. Estaba de presidente de México Felipe Calderón.
quien por cierto en ese entonces dio él una locución, un discurso muy certero, muy interesante acerca o sea, en ese momento, que era noviembre del 2008, estaba empezando lo más profundo de lo terrible de la crisis financiera. Entonces, en ese contexto, era importante saber qué tenían que decir los líderes al respecto, ¿no? De la crisis financiera terrible de aquel 2008, y Felipe Calderón hizo una explicación muy interesante de lo que en ese momento se conocía de esa crisis, de aquella crisis, ¿no? De presidente anfitrión estaba Alan García en su segunda presidencia, y a mí, en lo personal, me tocó, como parte de los eventos del APEC, me tocó moderar un panel precisamente con el premier chino Hu Jintao. Me invitaron los organizadores y ahí tuve el honor de moderar este panel con el premier chino, que por cierto estaba aprovechando la visita a Lima para firmar un tratado de libre comercio, un acuerdo comercial con Perú, entre Hu Jintao y Alan García. Hu Jintao, por cierto, que fue, después, bueno, entregó el poder Hu Jintao, no me acuerdo quién siguió después de él, y después viene Xi Jinping, y este Hu Jintao vimos las escenas hace, más temprano en este año, hace unos 6 meses, donde él, Hu Jintao, el ex premier chino, sentado a un lado de Xi Jinping en una de las reuniones del Partido Comunista, con las cámaras apuntando, algo le dice, empieza a meterse, algo le empieza a decir a Hu Jintao, a Xi Jinping, y Xi Jinping hace una señal con la mano y vienen y levantan de su silla a Hu Jintao básicamente a empujones y se lo llevan enfrente de las cámaras. Ahí están las imágenes todavía, búsquelas usted en YouTube, y desde entonces no se ha vuelto a saber absolutamente nada de Hu Jintao. Nada, desde ahí se desapareció, no se sabe qué pasó con él. Pero bueno, eso fue hace 16 años. 16 años cuando tuvieron a bien invitarme a esta moderación. En aquel entonces, hace 16 años, bueno, tanto yo como la empresa para la que yo trabajaba, teníamos posiciones mucho más relevantes y mucho más importantes. Yo aquí estoy con usted y la empresa en la que yo trabajaba, pues básicamente está muerta en vida. Literalmente se desvaneció. O sea, yo quisiera ver que hoy en día a quien quiera que pueda aparecer en esa señal de esa estación, de ese canal, lo vayan a invitar a un evento, si acaso, con una fracción de la importancia del evento como este, de APEC y etcétera, ¿no? Pero de nuevo, era otra compañía, era otra señal, era otra cosa. Pero en fin, pero eso fue la casualidad. Hace 16 años también en Lima, Perú, en el último viaje presidencial del presidente de Estados Unidos, con toda la expectativa de que viniera en aquel entonces, imagínense toda la expectativa que representaba que viniera Barack Obama, y ahora, pues igual, hay que extrapolar eso 16 años, y ahora con todas las expectativas también, para bien o para mal, que levanta el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Por cierto, ya a noticias de este día y en Estados Unidos, el vocero republicano de la Casa de Representantes, Mike Johnson, dijo que de manera muy vehemente no aconseja que se libere el reporte ético sobre el designado del presidente electo Donald Trump para el fiscal general de Estados Unidos, que es Matt Gaetz, de nombre él, argumentando el vocero de la Casa de Representantes que el liberar este reporte, que está hecho y que fue hecho por un comité de la propia Casa de Representantes, y que existe el reporte pero cuyo contenido se desconoce y que es lo que se está demandando que se haga conocido públicamente, Mike Johnson dice que él de manera vehemente no aconseja hacerlo libre o liberarlo, porque esto rompería con la tradición, dijo, con la tradición de la Casa de Representantes de liberar
información de un reporte de alguien propio de la casa, es decir, de un congresista. El problema es que este congresista ya no lo es más, puesto que renunció para aceptar la nominación a ser fiscal general. Hay que decir que este hombre, Gaetz, claramente es alguien muy controvertido, muy controversial, dentro incluso del propio Partido Republicano. Ok, déjame lo veo. Decía yo que dentro del Partido Republicano, dentro del propio Partido Republicano, están pidiendo que se libere este reporte, puesto que en este reporte se estaban investigando las acusaciones que se tenían sobre mala conducta o inapropiada conducta sexual, así como uso de drogas ilícitas, las cuales él niega. Nada más que, pues él lo negará. La cosa es que ahí está el reporte. Obviamente, no hay que ser ningún perspicaz para poder decir que si él niega y por tanto en teoría no lo hizo, pues entonces el reporte eso es lo que debería de estar reflejando, ¿cierto? Y si eso es lo que refleja el reporte, pues entonces que lo liberen y listo y se acabó, no hay problema. Pero no quiere que lo liberen. ¿Por qué será? Pues porque no quieren enseñar lo que el reporte dice. ¿Y qué dice el reporte? Pues ¿qué tiene que decir? Pues que lo que está diciendo el señor de que no hizo, que claro que lo hizo. Pues por eso no quieren liberar el reporte. Pero bueno, ahí está. Este es tan solo el primero de los varios nominaciones o designaciones de Donald Trump que están causando no nada más admiración, realmente problemas como este. Y usted va a ver, el reporte se va mínimo a filtrar, mínimo, pero claro que se va a dar a conocer, por supuesto, usted puede contar absolutamente con eso. Vamos a ver, ¿a quién están mandando? Me dicen aquí, la jueza Nubia Vera de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en Quito, negó este viernes 15 de noviembre el pedido de medidas cautelares solicitadas por la vicepresidenta Verónica Abad para que se suspendan los efectos jurídicos de la sanción administrativa impuesta en su contra por el Ministerio de Trabajo, que la suspendió por 150 días. La autoridad judicial convocó a la audiencia de la acción de protección para el miércoles 27 de noviembre. Bueno, pues ahí está. Simplemente se le mantiene a la vicepresidenta de Ecuador la sanción hasta ahora, una apelación más que ella había invocado y esta apelación no prospera, de acuerdo a lo que estábamos diciendo nosotros en la entrevista. Y bueno, por lo visto hay un choque de poderes importante, por lo visto, pero el punto es que la sanción de 150 días de inhabilitación se sostiene y, por tanto, en teoría, no podría ser presidenta ahora que el presidente Noboa salga del poder temporalmente, en teoría, en enero. Así es que lo tiene usted. Bien, mencionarle rápidamente que en otra información, ataques de Israel mataron a 5 paramédicos en un centro de atención civil en el sur del Líbano, de acuerdo al Ministerio de Salud del Líbano. Mientras tanto, las fuerzas de defensa de Israel ordenaron a los residentes del suburbio Burj al-Barakneh de Beirut, la capital, a que evacuaran. Después de eso, los medios libaneses reportaron ataques en edificios de esa zona. Las fuerzas de defensa de Israel aseguran que esos ataques van dirigidos a instalaciones donde se encuentran Hezbollah, que en este caso pueden ser cualquier tipo de instalaciones, desde edificios de residencias hasta edificios de oficinas de bancos, que supuestamente manejaban estos bancos dinero de Hezbollah. Es decir, cualquier cosa que huela a Hezbollah para las fuerzas de defensa son objetivos militares. Y de nuevo, no está diciendo exactamente de qué se trata
las fuerzas de defensa de qué se tratan estos ataques en específico hacia los objetivos en particular, pero dicen que son y que contienen instalaciones de Hezbollah. Así es que ahí está, ahí lo tiene usted. Bueno, pues resulta que el canciller de Alemania, Olaf Scholz, tuvo una conferencia telefónica con Vladimir Putin. Y esta es la primera reunión que tienen los dos, la primera vez que hablan en casi 2 años. Según informa Alemania, el gobierno de Alemania, el señor Scholz, Olaf Scholz, fue muy valiente y severo con Vladimir Putin y condenó la agresión de Rusia y reiteró el compromiso de Alemania en el apoyo a Ucrania. Esto es lo que informa el vocero de Alemania. También afirma que le urgió al presidente Putin a que se enganche en negociaciones serias para una paz que sea justa y duradera. Por su parte, se informa que Vladimir Putin culpó a la OTAN por la guerra. Ya que estamos hablando de Rusia, hay que decir que el gigante estatal de gas ruso Gazprom dejará de hacer entregas de gas a la empresa gasera más grande de Austria, OMV, después de una disputa contractual sobre pagos. Hay que decir que los precios del gas de toda Europa subieron durante esta semana en anticipación de esta noticia de este viernes. El canciller austriaco Karl Nehammer dijo que su país tiene otras alternativas para hace de gas y que nadie se congelará este invierno. Eso fue lo que dijo. No dijo que van a dormir calientitos. Lo que dijo es que no se congelarán. Y me parece a mí que hay una gran diferencia entre una y otra declaración. Pero él dijo, nadie se va a congelar. Hay que decir que en enero de este año, 97% de las importaciones de gas de Austria venían de Rusia. Como hemos visto nosotros aquí en el programa con nuestro analista, como hemos visto aquí, efectivamente, en el caso de Austria, el 97% del gas era ruso, pero era lo mismo con toda Europa, lo mismo con Alemania, lo mismo con toda Europa. La gran mayoría del gas venía de Rusia, ahora no viene más. En un principio, cuando la guerra y cuando empezaron las sanciones hacia Rusia, y que Rusia dijo, no te mando más gas, claro, la preocupación era de qué va a vivir ahora, cómo se va a vivir Europa sin el gas ruso. Y efectivamente, para bien y para sorpresa de todo el mundo, literalmente de todo el mundo, Europa pudo encontrar una alternativa a el gas ruso, o varias alternativas, qué sé yo. El punto es que el gas no faltó y no ha faltado. Como dice el canciller de Austria, bueno, pues que no llegue el gas ruso, aquí nosotros nos las arreglamos. Y sí se las han arreglado. El problema siendo que efectivamente han encontrado gas en otras partes, pero el problema siendo que ese gas es mucho más caro para todo el mundo, para el Estado, para los hogares y para las empresas. Y esto ha traído grandes problemas económicos para toda Europa. Entonces, ok, hay gas, pero es mucho más caro. Así es que, bueno, ahí lo tiene usted. Hay que decir que la empresa de redes sociales X, la que antes fuera Twitter, entabló una demanda en una corte federal de los Estados Unidos en contra de California, concretamente en contra de una ley de California en la cual ordena el remover contenido engañoso generado por inteligencia artificial de las plataformas de redes sociales, incluyendo X.
esta empresa, que es propiedad de Elon Musk, asegura que esto viola a la libertad de expresión. Fíjese cómo Elon Musk, o X, no niega que se genere contenido de inteligencia artificial engañoso. Eso no lo niega. De hecho, lo afirma. Sí, sí se genera. Pero el que me lo prohíbas va en contra de mi libertad de expresión. Hay que decir que en octubre pasado, un juez de manera temporal puso fin a una ley similar en la que se prohibía a campañas de desinformación por medio de promoción o de anuncios. Hay que decir que ambas legislaciones fueron firmadas por el actual gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, en septiembre. Hablando de Elon Musk, hay que decir que el presidente de Argentina, Javier Milei, estuvo este día en la residencia personal de Donald Trump en Florida, en Mar-a-Lago, y estuvo en lo que fue un evento que hubo en Mar-a-Lago para recaudar fondos por parte de grupos conservadores, grupos afines a el actual presidente electo Donald Trump, ¿no? Y bueno, hubo un evento y este evento fue aprovechado para visitar Javier Milei. Hay que decir que Javier Milei fue y en apoyo y en felicitación a Donald Trump. Él está muy contento con la victoria de Donald Trump. Y hay que decir que a Javier Milei considera a Trump como otro pilar de la ultraderecha y de la libertad, como lo es él o como se considera él. Y desde el principio conectaron muy bien Donald Trump y Javier Milei. Adicionalmente, hay que decir que Javier Milei, pues quiere, y sobre todo ahora que Donald Trump va a ser presidente de nuevo de los Estados Unidos, pues quiere tenerlo de su lado para tratar de presionar, de convencer al Fondo Monetario Internacional a que le preste más dinero a Argentina. No hay deudor más grande del Fondo Monetario Internacional actualmente que Argentina. Es el que más dinero le debe en este momento en el mundo y en la historia de Argentina y del Fondo Monetario Internacional. Y todavía le debe. Bueno, pues, pero necesita más todavía Javier Milei para poder establecer sus reformas, las cuales tienen un costo muy importante. Él necesita financiar estos costos. Por eso quiere más dinero del Fondo Monetario Internacional. Y también aprovechó específicamente Milei para ir a saludar y sentarse con Elon Musk, el cual se ha convertido ahora en una de las figuras más centrales en el círculo de Donald Trump y en lo que va a ser la administración de Donald Trump. Y que también Musk y Javier Milei se identifican, igual que Donald Trump, por el tipo de ideas y de ideales que ellos tienen, ¿no? Específicamente en el caso de Milei, pues esta agenda libertaria, ¿no? Hay que decir que Milei tiene la esperanza de que, rodeándose de Elon Musk y de Donald Trump, pueda convencer y puede impulsar y puede promocionar la inversión sobre su país, que es Argentina. Ok, hasta ahí la buena onda. Y todo es buena onda. Sin embargo, hay varios asuntos subyacentes ahí que pueden meter problemas en este luna de miel en el que están en este momento. Porque primero que nada, Donald Trump, por lo que él dice, ¿verdad? Él es Donald Tarifas, Donald Aranceles. Y entonces él va, de acuerdo a como él dice, va a establecer una serie de aranceles para todo el mundo y eso va totalmente en contra de los principios libertarios de Javier Milei, para empezar, ¿sí? Pero más importante de eso, cualquier arancel que pueda hacer Donald Trump puede inmediatamente afectar a las exportaciones argentinas y por tanto afectar a Argentina directamente, ¿sí? Por otro lado, se espera
que las propias políticas económicas de Donald Trump vayan a impulsar el valor del dólar. Si esto es así, eso puede generar mayores presiones para la moneda nacional argentina, el peso, y tenga que propiciar devaluación del peso, lo cual aumentaría de nuevo la presión inflacionaria en Argentina. ¿Sí? Y por supuesto que esto representaría problemas muy importantes para la agenda económica y las reformas económicas que quiere generar Javier Milei en Argentina y que Argentina necesita, y eso iría todo esto en detrimento de su popularidad política y de su apoyo político dentro de Argentina. Así es que de todas estas cosas estaremos hablando más adelante conforme se vayan desarrollando estas cosas. Bien. Siendo viernes, vamos a cambiar totalmente de tono, vamos a cambiar el chip, vamos a tranquilizarnos, a relajarnos, a hablar de bienestar alternativo y damos paso a Mafa Moya. Mafa. Feliz tarde para todos, como todos los viernes, aquí en este espacio de reflexión desde Bienestar Alternativo. Gracias a Alberto, a Mauricio en los controles y a ustedes, queridos oyentes. Entendiendo que pronto se nos está acabando este año, antes de que se acabe, me gustaría compartirles este tema que me parece súper importante. Elevar nuestra autoestima, honrando nuestro ser y nuestro legado en esta tierra. Y es que hoy quiero compartirles el mensaje que nos puede ayudar a navegar en estos tiempos difíciles. Vivimos momentos en los que a veces parece ser que le damos la importancia a la rabia, al dolor y a los miedos. Parecen ocupar demasiado espacio en nuestras vidas, pero ¿qué pasaría si cambiamos el enfoque y en lugar de buscar culpables afuera, en lugar de dividir, de separar, de generar conflicto y caos por diferencias, empezamos a elevar nuestra autoestima desde adentro, de una manera auténtica, con plena presencia, con atención, con amor y sin ego? El autoestima no es una cuestión de sentirnos superiores a los demás, no se trata de alinear a ese ego que nos hace sentir en un nivel superior, observando solo los logros externos o teniendo comparaciones que al final del día pues nos dejan con esos vacíos, con esa sensación de dolor, de malestar. La verdadera autoestima viene de valorarnos a nosotros mismos, no por lo que tenemos o por lo que hemos logrado, sino por lo que realmente somos. Es aprender a honrar nuestros pensamientos, nuestro cuerpo, nuestros valores y especialmente a las personas que nos rodean. En este viaje de autoconocimiento es fácil caer en la trampa de culpar a otros por nuestras frustraciones o dolores. Pero hoy quiero invitarte, a ti que me estás escuchando, a tomar la responsabilidad de tu bienestar. La culpa, la queja, el resentimiento solo nos desgastan. Al reconocer nuestras responsabilidades, estamos eligiendo empoderarnos, tomar las riendas de nuestra vida y dejar de esperar que alguien más nos paterne, nos materne, nos alimente, nos haga felices, porque realmente eso no es su responsabilidad. Nosotros somos responsables de nuestra vida, de nuestra felicidad y por lo tanto de nuestros logros y beneficios. ¿Cómo podemos elevar nuestra autoestima y mantenernos en paz? Pues les comparto estos pequeños pasos que a mí me han servido. El primero es acepta tus emociones sin juzgarte. Si sientes miedo o tristeza, permítete sentirlo, dejar de huir, dejar de correr. A veces es importante reconocer esas emociones, expresarlas para que no se nos queden estancadas, reconocerlas y cuando hemos visto esa situación, abrazarlas, agradecerlas y quedarnos con las enseñanzas. El segundo punto diría que valora tu cuerpo, tu salud. Cada día dedica unos minutos para honrar a ese cuerpo, alimentándote bien, no solamente física, sino espiritualmente. Tu cuerpo siempre te va a hablar y te va a decir lo que necesita. Aprende a escuchar los sonidos de tu cuerpo. Cuídalo, aliméntalo en alta vibración y con plena atención. Cuando estés alimentándote, aliméntate. No quieras hacer 10 cosas al tiempo. Y mueve toda esa energía con amor. Tu cuerpo es ese canal que te va a permitir transitar tus días con bienestar y alegría. El tercero diría que es honrar tus pensamientos. Lo que piensas de ti mismo crea esa realidad. Así que cambiando el diálogo interno, pasándolo de negativo a positivo por palabras amables, compasivas, amorosas,
pues va a permitir estar en un lugar de merecimiento y no de un pensamiento que no soy suficiente. En cambio, trabajar desde el amor de tus pensamientos para ser una mejor versión de ti mismo es lo que te va a permitir crear un cambio en tu vida. Apreciar a las personas que te rodean sería el siguiente paso, pues en lugar de enfocarte en lo que te divide con ellas, en lo que te separa, en lo que te molesta, empiézate a enfocar en lo que realmente los une, en el origen, en el principio, por qué se conocieron, por qué se contactaron, por qué están haciendo lo que están haciendo juntos. Valora a quienes están a tu lado y recuerda que al final de cada uno de los días todos estamos aprendiendo y viviendo con lo que mejor podemos acorde a las herramientas que nos estamos permitiendo tener y utilizar. También te invito a que hoy te mires en el espejo y te digas a ti mismo: me amo, me acepto, me valoro, me respeto y estoy dispuesto a dejar ir lo que ya no me nutre, lo que ya no me sirve, lo que ya no es sostenible. No para alimentar el ego, sino para conectarte con la mejor versión de tu ser. Recuerda que tu bienestar empieza por amarte a ti mismo, sin esperar la validación externa. Cuando nos valoramos a nosotros mismos, honramos nuestra responsabilidad y dejamos de culpar a los demás. Nos liberamos y comenzamos a vivir con paz y con alegría. Así que este fin de semana, piensa en todos estos tips y observa cómo puedes también ayudar a que otros cambien su realidad. Gracias por acompañarme todos estos viernes a reflexionar y aprender que cada día está lleno de luz, amor propio y que es importante asumir una responsabilidad sostenible y evolutiva. Que tengan un maravilloso fin de semana. Un abrazo. Feliz viernes. Gracias, Mafa Moya. Feliz viernes para ti también. Sigan a Mafa Moya en sus redes sociales, @Mafamoya. Mafa como María Fernanda, Moya con Y, @Mafamoya. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, que tenga buen fin de semana y nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio. Minutos y estos son nuestros titulares. 13 rutas permanecerán cerradas durante este fin de semana por las lluvias. Productores de arroz advierten que temporal afecta gravemente la producción.